Bueno, acá tengo en la mano El Moscovita Desesperado, nuevo libro de cuentos de Abraya Rottenberg. Bienvenido nuevamente, Abraya. Muchas gracias por invitarme. Pero con todo gusto. La última vez que viniste acá fue con tu novela La Amenaza. Sí, que fue una novela que tuvo mucha mala suerte. Porque fue justo antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia y nada, acá se cerraron las librerías 4 días después de la presentación y se abrió en octubre, cuando ya la editorial dijo, bueno, es un libro ya lo había obsoleto. Obsoleto. Y en España fue peor todavía, porque mi editor, que es Mario Muchnik, que falleció hace poco, Sí. y gran editor, sí. gran editor, ya no estaba bien de salud, no lo pudo hacer y me puse en contacto con un agente que hicimos todas las presentaciones, todo, y nunca fue distribuido. Se puede reeditar en cualquier momento sí, ese libro. Acá lo hablamos, es una muy buena novela, sí, La Amenaza. Y además un tema interesantísimo, un joven acá en Córdoba, en un veraneo en Córdoba recuerdo yo un poquito, bueno, lo veo, durante sí. la Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sí, sí. Que para enamorar a una chica que conoce, se hace pasar por finlandés. No, porque quiere ocultar que es judío. Quiere ocultar que es judío, sí. con una gente... Que no es muy simpatizante de los judíos, la gente. No, digamos todo lo contrario, apoyaban a claro, Hitler, era muy etcétera. hitleriano. Es muy buena esa novela, sí. medio autobiográfica, contaste acá la última vez que viniste. Todo es autobiográfico. ¿Estos cuentos nuevos también? Y algo habrá. Algo habrá, pero no habrá. Vas a decir qué. El Moscovita Desesperado. Son 4 o 5 cuentos largos. El último, una novela. Sí, el último después voy a contar cómo surgió. Es muy interesante el último cuento. Sí. Está muy bien hecho, hay una ambigüedad ahí constante, sí. ¿No? Sí, se llama la defoliación, se llama. La defoliación. La defoliación. Y este cuento es curioso, porque yo soy un escritor aficionado, no sé si soy un profesor. ¿Empezaste a escribir ficción a los 90? Sí. No, en serio, a los 90 años. Sacó sí. la novela esta que hablábamos recién, La Amenaza. Porque toda mi vida es una ficción. La vida es una ficción. Claro. Ya habías escrito algunos libros, pero eran libros más periodísticos. La historia del diario La Opinión, donde vos fuiste uno de los socios. Última carta de Moscú. Última carta de Moscú. Es un libro que cuenta cosas sobre la Unión Soviética que muy pocos contaron. Como yo vivía ahí. Vos naciste claro, en Ucrania. En Ucrania nací. Viniste acá a los 8 años. Exacto, mira la memoria que tenés. Pero cómo, además estuve presentando el libro la semana pasada, la otra en la Biblioteca Nacional, fue lindísimo. Fue muy divertido. Vos viniste acá, a los 8 años no hablabas una palabra de castellano. No, hablaba solamente ruso y ucraniano. Cosa que explica muy bien, ahora que lo pienso, lo que ocurre políticamente ahora. Porque yo nací en un pequeño pueblo de Ucrania, más bien al oeste de Ucrania. Y en ese pueblo, que debía tener 1000 habitantes, donde vivía hasta los 3, 4 años, en la escuela, desde chiquito nos enseñaban ruso. Mira. El ucraniano era un idioma secundario. Entonces, ahí en la escuela se hablaba ruso. Ajá. Y luego, cuando viajé, porque, bueno, larga historia, pero de ese pueblo nos fuimos, mi madre consiguió un trabajo en una ciudad de Stalin, era un proyecto que quería industrializar a la Unión Soviética en 20 años, lo que tardó 200 en el mundo occidental. Entonces fuimos a vivir allí. ¿Siempre dentro de Ucrania? No. Ya. Frontera china. Mira. Hoy posiblemente el pueblo, no es un pueblo, es una ciudad más contaminada del mundo. Pues allí se hablaba cualquier idioma y el ruso unificaba, porque venía gente de todos los lugares de la Unión Soviética, porque ahí había una ventaja que para mi madre era fundamental. Si trabajabas en Magnitogorsk un año, eran condiciones espantosas,
te daban una visa para vivir en Moscú. Entonces de ahí pasamos a vivir a Moscú. Y vivieron en Moscú. Sí, claro. Y finalmente se vinieron para acá. Sí, finalmente un larguísimo fin. Claro, eso está contado en todo en la última carta de Moscú está contado. Última carta de Moscú. Sí. Por eso escribías libros sobre historia, sobre tu propia vida, testimonio. Pero no ficción. En cambio, después de los 90... Pero yo no creo que exista la ficción. ¿Vos decís que todo no es autobiográfico. Wow. Sí, sí. El teorema de Arquímedes, la autobiografía de Arquímedes. Ajá. O sea que en estos cuentos que leímos algo ahora, hay de cada uno, porque lo que yo escribo de otro también es autobiográfico, porque lo paso por el tamiz de mis experiencias. Sin duda. Contame, ibas a hablar del último cuento, la defoliación. El último cuento se llama La defoliación. Bueno, vamos a hablar un poquito de todos los cuentos. Los cuentos, todos están inspirados en algún hecho. Algún hecho real. Por ejemplo, el moscovita desesperado, este hombre que huye, que quiere huir de la Unión Soviética y piensa que trae algo que va a poder vender para tener dinero y no era. Entonces, todo tiene que ver con cosas que ocurrieron. Tal vez un pequeño episodio. Ahí hay un cuento corto que es un viaje en autobús. Bueno, pues eso ocurrió. New York. Sí. Eso no ocurrió en New York, ocurrió en otra ciudad. Pero ocurrió. Es un ejecutivo, qué sé yo, maduro, digamos. Es un ex Don Juan. Un Don Juan. Que lo humillan terriblemente. Le marca la realidad muy claramente. Y se burla de él. Entonces, pero yo veía que con 4 cuentos era poco. Y digo, un cuentito de 10, 15 páginas. Y salió este que es larguísimo. No, me senté y me salió una escena, que yo no sé por qué puse. Una escena de 5 personas, de las cuales uno es un psicoanalista. Y luego fui escribiendo sin saber hacia dónde iba. Pero ocurrían cosas y yo cuando terminaba de leer decía, ¿esto a dónde me conduce? O sea, nunca me pasó eso. El que vos sentís, claro. Y luego todo se redondeó y hubo un final que explica todo lo que antes parecía confuso y oscuro. Para mí fue una experiencia sorprendente. Bueno, es literatura, eso que estás describiendo es literatura. Es posible. Y además, me parece que me abrió un horizonte distinto, que se puede hacer cosas que no están basadas en lo que viví o lo que vi. Claro. Hay algo más adentro de creación. ¿No? ¿Y entonces vas a hacer otro libro ahora? No lo sé. La otra vez que tengo mi edad. De la presentación del otro día, que estaba Fito Páez, Silvia Roth. Estamos viendo acá las imágenes. Daniel Divinsky. Fue muy linda la presentación. Sí, y Daniel Divinsky, y todos muy inteligentes, excepto el autor, lógicamente. Y todos te habían leído con mucha dedicación, debo decir. No, pero lo de Fito me parece... Salió, lo vi en los diarios. Sí, salió. Fito había preparado un trabajo. Muy hondo, hay que leerlo. Sí, claro. Porque yo como estaba sentada al lado lo iba leyendo. No, yo tengo en la cabeza un libro, que es, lo voy a adelantar, ¿te acordás que hice una broma que le iba a poner de título Nunca serás el último? Para darme margen a hacer más libros. Pero no me es fácil. De pronto siento que los años, que nunca los tuve en cuenta, ahora sí ellos me tienen en cuenta. Y tiene sus consecuencias. Pero bueno, vas bien, claro. Sí. Entonces, no quiero contar un periodo. Esto sí es muy autobiográfico. Cuando tuvimos que irnos a España. Exiliados en los 70. En el 76, cuando me di cuenta, porque era un irresponsable, de que de verdad la vida de mi familia y la mía corría peligro. Que no lo tenía. Pero igual venía a Buenos Aires de contrabando. ¿Seguiste viniendo?
Sí. Ah, se instalaron allá y vos venías de Yo venía, estaba 15 días acá, 15 días en Madrid. Por cosas de trabajo venía. Claro, yo no podía dejar abandonar La Opinión, si manejaba todas las cosas financieras y era en el diario La Opinión, sí. Bueno, yo era socio de Timberman. Bueno, eso está contado en tu primer libro, Historia Confidencial, que ahí viniste acá, te conocí en ese momento. Ya hace muchos años de esto. Y 20 por lo menos. Por lo menos, sí. Cuando yo llegaba un pibe. Eras un pibe de 70 y algo. No, 70. Y bueno, por eso. 70, claro, porque tengo 77, más 5 meses, ahora más 10 días, más 15 horas, bueno, más 20 minutos. Yo contaba, la primera novela tenía más de 90, ¿no? Cuando salió. Sí. No, pero antes yo siempre estuve muy metido en el mundo de la editorial. Sin duda. Sí. Sin duda. Sí, mucho. Pero vos viniste acá y me dijiste que si uno no tiene proyectos nuevos y qué sé yo, la cosa se viene abajo. Sí, te venís abajo. Bueno, este libro quiere contar algo que fue muy duro. El exilio. La primera parte, luego le estoy tan agradecido a todo lo que viví en España. Tuvimos 37 años. Claro, ya estaba la democracia y siguieron allá, ¿no es cierto? Claro. Sí. Muchos se volvieron, pero yo estaba muy feliz en España porque era un nuevo desafío. Claro. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar, de un día para otro, con el gobierno militar confiscó no solo La Opinión, sino nuestros bienes personales. ¿Ah, sí? Claro. Y nos quedamos en la calle de un día para otro, pensando, ¿y cómo se hace? ¿Y salieron adelante? Tenía 50 años, sí, que en España era un anciano. Ah. No, la familia se las arregló muy bien. Cecilia enseguida filmó una película. ¿Y con Cecilia Rote, mi hija. Sí. Y Ariel armó una revolución con el hijo de David Stivel. Mira. Alejo Stivel, son amigos de chicos. Armaron un grupo que se llama Tequila, de que es mítico, que hoy, no, ¿qué día es hoy? No, el 12, en la Plaza Mayor de España, van a rememorar ese éxito, que es una leyenda en este momento, y van a cantar, hay una canción que se llama Voy a cantar rock en la Plaza del Pueblo, y eso va a ser en la Plaza Mayor de Madrid. Pero qué maravilla. Sí. O sea que tus hijos se arreglaron enseguida. Eras vos que tenías que rehacer. Sí, y Dina también se arregló. Dina Rock. Pero yo, Dina Rock. Cantaba, y qué lindo cantaba. Y qué lindo cantaba. Bueno, ese es el próximo libro entonces, esa experiencia va a estar contada. Experiencia de fracaso total. Fracaso, uno tras otro, golpeas puertas. Qué feo. Después pusiste una editorial, ¿no es cierto? En España. Sí. Claro, es que encontré la única, me di cuenta que la única persona que podía darme trabajo a mí era yo. ¿Vos mismo? No otro. Y sos un empresario, armaste tu propia empresa. Armé, pero porque tenía una ventaja extraordinaria a mi lado. ¿Cuál era? Un señor que tenía el nombre de una de las grandes editoriales de España, Aguilar. Él se llamaba igual que su tío, Manuel Aguilar. ¿Y con él te asociaste? Los dos no teníamos ni un centavo. Bueno. Y el primer libro que hicimos, bueno, ese sí que es una historia que no es para contarla acá, porque si algún día le digo, a mí el que me ayudó fue el Opus Dei, usted me va a decir, ¿qué? Los contrataron para un libro. No, ya lo vas a leer. Vamos a leerlo en el próximo libro de Abraya. Por el momento tenemos El Moscovita Desesperado, con la nueva editorial Hugo Benjamín de Hugo Levin, que sacó hace poquito, hablamos acá, el libro de cuentos de Isidoro Blaisten, La Felicidad, y ahora El Moscovita Desesperado de Abraya Rottenberg. Que tiene mucho humor. Que tiene mucho humor. Y una doble lectura, en realidad. Él lo vende además, lo vende así. No, pero es cierto, porque lees el cuento que es divertido,
o detrás del cuento hay un panorama. El primer cuento es la crisis de la Unión Soviética. Claro. Obvio. Me tengo que ir al corte. Bueno. Gracias por haber venido a Braya. Gracias por venir. A ti, felicitaciones. A ti. Muy Nos amable. queda un bloque todavía. Enseguida volvemos, no se vayan.